Aprender a aprender es una de las habilidades más importantes que uno puede desarrollar en la vida. Y más aún en el mundo en el que nos encontramos hoy en día, donde el cambio es permanente y extremadamente rápido. En el pasado, creo recordar que ya he tocado un par de veces el tema del aprendizaje, como en algún vídeo donde hablaba, donde rompí una lanza a favor de la lectura, por el hecho de que exponerte durante mucho tiempo al mismo material favorece la retención y favorece el pensar. Desgraciadamente, prácticamente todos nosotros tenemos modelos bastante pobres de aprendizaje. Esto se debe a que los modelos que tenemos del aprendizaje los hemos derivado de cómo se nos ha enseñado a aprender en la escuela. Y es que aprender es algo a lo que se aprende. Y hoy quiero imbuir lo que he aprendido enseñándoslo a vosotros. Y ahora lo vais a entender muy bien. Me encontré hace poco con este artículo, que en realidad es un capítulo de un libro que está disponible de forma gratuita, sobre unos investigadores con respecto al campo del aprendizaje que se llama Haciendo las cosas difíciles para ti mismo, pero bien. Creando dificultades deseables para mejorar el aprendizaje. Y en este vídeo voy a parafrasear el artículo, os lo voy a enlazar debajo, y seguramente en un futuro haré segundas o terceras partes, porque creo que es súper interesante lo que presentan. Para empezar, está la idea que generalmente es aceptada por todos, por mí incluido, que aprender y rendir es lo mismo. Si he hecho bien un examen, es decir, he rendido adecuadamente, eso es que lo he aprendido. Pero la realidad es totalmente diferente, porque rendir en un examen o en una tarea en particular es extremadamente dependiente del contexto, de cuánto has refrescado ese material hace poco, del entorno en el que te encuentras y demás. Puede estar afectado por condiciones externas como el sueño, la fatiga y demás, pero el aprendizaje se refiere a cuán integrado está ese conocimiento dentro de tu persona, dentro de tus otras áreas de conocimiento, en el largo plazo. Y hay cosas que pueden mejorar el aprendizaje, es decir, perdón, puede haber aprendizaje con un mal rendimiento y puede haber un buen rendimiento con un mal aprendizaje. Un ejemplo de este caso podría ser pegarse un atracón antes de un examen. ¿Funciona? Sí. No es adecuado en el largo plazo, porque una semana después, todos lo hemos experimentado, nos olvidamos de todo ello. Sin embargo, en muchos aspectos de la vida, especialmente cuando ya eres adulto, nos interesa mucho más aprender que rendir. Nos interesa mucho más intentar integrar ese nuevo conocimiento en nuestra persona para un uso y disfrute futuro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo que ellos, dentro de este modelo, del modelo que ellos proponen, diferencian entre, a ver si traduzco esto bien, la fuerza con la que una memoria se retiene con la capacidad de recuperar esa memoria. ¿Vale? Esta es la diferencia entre una memoria bien consolidada, puede que en un momento dado, pues a lo mejor alguien en un bar te pregunta algo y dices, pues ahora mismo no lo sé. Pero si te pones a hacerlo y te tomas un poquito de tiempo, lo deduces y vuelves a refrescar y vuelves a sacar las cosas. Mientras que el lado opuesto, el ejemplo que he puesto antes de un examen. Entonces, ¿cómo maximizamos el aprendizaje en el largo plazo? Bien, en el título del artículo he dicho que es creando dificultades deseables o voluntarias para el aprendizaje, para optimizar el aprendizaje. Y esto es muy importante porque está la palabra deseadas o voluntarias. Es decir, esas dificultades tienen que estar introducidas de forma deliberada, sabiendo que lo haces para mejorar el aprendizaje. Si se sienten como impuestas de forma externa, si se sienten como meter el palo en tu bici, solo van a crear frustración porque son más lentas, son más difíciles, tienes que darte muchos más choques contra la pared y como resultado van a incluso mermar tu capacidad de aprendizaje. Por lo tanto, es importante decir, esto lo hago porque quiero. Me estoy haciendo la vida difícil voluntariamente.
no porque otra persona me lo impone. Y esto es algo que yo mismo hago muchas veces conmigo mismo y se lo he tenido que enseñar a muchos de mis alumnos a la hora de lidiar con la frustración de, por ejemplo, aprender un patrón de movimiento, donde tienes que decirle, no, no, es que fallar y repetir es justamente lo que necesitas hacer para aprender más. Si ya lo supieras hacer, no tendría ningún valor que tuvieses esto en el programa. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo nos creamos dificultades para aprender mejor? Bien, clásicamente se suele recomendar tener una habitación de estudio, o ver siempre a la biblioteca, crea condiciones estándar de estudio, ¿no? Yo mismo he recomendado esto muchas veces y creo que tiene su lugar, como tener una lámpara que cuando la enciendes es el momento de estudiar, intenta ser regular con tus rutinas y demás. Pues bien, eso favorece el foco, favorece decirle al cerebro, es el momento de hacer esto. Cierto, pero lo que ellos argumentan es que esto tiene un problema, y es que el aprendizaje se vuelve contextualizado. Contextualizado a sé hacer esta tarea cuando estoy en esta biblioteca, haciendo esto en estas condiciones, sin presión y demás. Y luego, cuando se nos pide que hagamos eso en una situación externa diferente, como por ejemplo en un trabajo, en una tarea de investigación o en un examen, no hemos practicado cómo resolver tareas bajo presión de un jefe temporal, presión de las notas y demás. Y por tanto, esto dificulta el aprendizaje en el largo plazo y que en su lugar es mucho mejor variar las condiciones en las que se elabora la información. A lo mejor puede ser tan sencillo como un día trabajar o amasar la información en casa, otro día hacerlo en una cafetería, otro día hacerlo hablándolo con un amigo en un bar, otro día explicándoselo a tu abuela, otro día rumiando tú en voz alta mientras paseas, otro día es escuchando un podcast mientras cocinas, de forma que la información está integrada en tu persona independientemente del contexto en el que se trabaja. Y esto ponen un ejemplo bastante chulo, que es un estudio donde grupos de niños de 8 y 12 años tenían que practicar puntería a un objetivo, con los ojos creo que cerrados en el momento del lanzamiento. O sea, miran, cierran los ojos y lanzan. Pues bien, la mitad de los niños practicaron en el momento, o sea, en la distancia adecuada en la que iban a hacer el test. Esta es la distancia, que sé, 10 metros, y practicaron. Mientras que la otra mitad practicaron a distancias variables, tanto más cerca como más lejos de la distancia a la que iban a practicar el test. Y sorprendentemente, y en contra de lo que nos podría decir la intuición y el principio de especificidad, los niños que variaron más su práctica que tuvieron resultados mucho mejores. Y el argumento es que hay cosas que aprender que solamente se pueden destilar de una práctica mediante diferentes puntos de vista, mediante pequeños ajustes de me acerco, me alejo, practico diferentes potencias, diferentes arcos, mientras que si nos quedamos en el mismo sitio, aparte de que es muy fácil caer en un valle local, en un mínimo local, no te da oportunidad para aprender cosas fuera de lo que ya estás aprendiendo. Esto es un ejemplo muy, muy, muy limitado, pero veis por dónde van los tiros. El otro punto que argumentan es en separar las sesiones de estudio o de práctica, espaciarlas temporalmente. Y esto veis que va en la línea de mi argumento con los libros. Si las separas y espacias las sesiones más, le das tiempo al cerebro a integrarlo, le das la señal de que esto es importante en el largo plazo. Es más fácil, a su vez, que lo practiques en diferentes contextos, como mencionaba anteriormente, y va en contra, fijaos, de esta idea de pegarse un atracón, ¿no? Por ejemplo, un clásico, hacer un crash course en Python, donde coges una semana y haces un intensivo de Python, y dices, guay, ya sé Python, y luego no sabes absolutamente nada. Versus una persona que coge un proyecto que no tiene idea y a lo largo de 6 meses pues va picando código aquí y allá y va aprendiendo los detallitos. Esa persona tiene un conocimiento mucho más integrado y mucho más, además, pragmático, que lo que volveremos un poquito más. Un poco en la misma línea, los autores argumentan a favor de mezclar la práctica con otras en lugar de bloquearla. Es decir, entrelazar el estudiar diferentes topics, cosa que evidentemente
fuerza a tu memoria saltar de una cosa a otra, cosa que no es óptima para el nivel de foco, pero parece ser que es mejor en el aprendizaje en el largo plazo. Quizá aquí habría que hacer un balance de cuánto foco queremos empujar en una tarea y cuánto hay que mezclar, porque evidentemente no quiero saltar de una tarea a la otra cada 10 minutos, pero quizás hacer bloques de semanas tampoco es lo ideal. Y aquí mencionan un par de estudios. En uno de ellos, donde a los participantes se les dio una tarea, que no mencionan cuál es. Sí, los participantes practicaron 3 tipos de movimientos, cada uno, bueno, 3 tipos de tareas motrices, y estaban separados en practicantes en bloque y practicantes entrelazadas con otras cosas. Y lo que es sorprendente es que justo después del bloque, la gente que hizo el test de la tarea motriz en cuestión rindió mucho mejor que aquellos que lo habían entrelazado. Sin embargo, y si hubieran parado aquí el estudio, pues evidentemente habrían llegado a una conclusión en particular. Sin embargo, probaron otra vez 10 días después a que repiten esta tarea motriz. Y lo que fue súper sorprendente es que los que hicieron la tarea en bloque parecía que habían aprendido absolutamente nada en comparación con aquellos que la habían entrelazado con otros menesteres, que retuvieron la información de forma mucho más integrada y tuvieron muchísimo mejor rendimiento días después. Otro ejemplo, y este a mí me ha sorprendido mucho, es observaron una serie de participantes en un estudio que identificaran el estilo de diferentes artistas, de pintores. Y basados en una serie de pinturas. Y les enseñaron, o bien todas las pinturas de un artista, y luego las del otro, y luego las del otro, o las intercalaron entre ellas. Y luego les enseñaban una pintura modelo y les pedían si esta pintura correspondía a un artista o no. Como os podéis imaginar, aquellos que tuvieron la muestra de pinturas intercaladas tuvieron mucho mejor capacidad de discernir la pintura del artista cuando se les preguntó. Esto se puede argumentar que es porque, al igual que en la distancia de los niños que tiran, aprender diferentes cosas y aprender cómo no hacer también te da. Entonces, si tienes, en este caso, por ejemplo, pinturas alternas de diferentes artistas, las diferencias entre las pinturas de un artista y las del otro te llaman más la atención. Es más este hace esto y este no lo hace. Mientras que si son bloques, a la segunda o tercera pintura ya es como, ya vale, hace esto, y luego lo siguiente, y tu cerebro no hace tanta comparativa de patrones. Pero lo que es sorprendente de este estudio, lo que me gustó mucho, es lo siguiente, porque pues, lo voy a enseñar. Y es que este gráfico de aquí indica el modo de aprendizaje donde la gente pensaba que había aprendido mejor. Es decir, si tú les preguntabas a ellos, ¿cómo has aprendido mejor? ¿Estudiando en bloque o mezclado? La mayoría de la gente decía, no, aprendo mejor en bloque. Mucho mejor. Pero los resultados fueron totalmente lo opuestos. Y este es el segundo gráfico que tenéis aquí. Este gráfico de aquí. Es decir, la primera barrita es lo que la gente piensa. Creo, ¿recordad? No, perdón, la primera barrita es estudio en bloque, lo mismo o entrelazado. Y esto es lo que la gente piensa y esto es el resultado actual. Entonces, la gente, lo que nos dice este estudio es que la gente piensa que el estudio en bloque les resulta mucho mejor para ellos mismos, cuando en realidad no es que sea diferente, es que es lo opuesto. Y esto es súper importante porque es a lo que me refería anteriormente. Todos pensamos que sabemos aprender y muchas veces no tenemos ni pajolera idea y estudiamos de forma súper deficiente. Y esto a mí me ha chocado mucho porque te hace pensar en las estrategias de aprendizaje que hay. Y por último, está el punto de, creo que es el último, el punto de crear tu conocimiento versus absorberlo y de
probarlo, hacer test. Y argumentan que para retener de forma profunda y aprender es súper importante que aprendas a lidiar de forma activa con la frustración de no saber algo e intentar generarlo tú, intentar arrastrar la memoria tú en lugar de consultarlo. Y esto es un problema hoy en día con los modelos de IA generadores de texto, los LLMs, y bueno, ya era un problema con Internet, donde tengo una duda, no sé hacer algo, busco la solución en lugar de pensar y forzarme a mí mismo a elaborar la solución. Y ellos argumentan que esto es un punto súper importante, esto es más que consabido en el mundo del aprendizaje de las lenguas, donde tú tienes que generar el lenguaje y eso es mucho más importante que absorberlo de forma pasiva y que puedes absorber de forma pasiva muy bien, pero si no sabes generarlo, o sea, pero eso no te va a dar generación del lenguaje. Y, por otro lado, y entender que esta frustración hay que cambiar el chip con respecto a ella. O sea, yo he hablado aquí muchas veces de meditación en este canal y lo que he dicho muchas veces es que es importante entender la distracción como una oportunidad para practicar el foco, no como un fallo de la meditación. Si no, apague y vámonos. Pues aquí es igual. Cada vez que no puedas recordar algo, en lugar de frustrarte porque no lo recuerdas, piensa que esto es una oportunidad para consolidar todavía mejor la memoria. Y si lo buscas de forma automática y fácil, te estás robando la oportunidad de aprender. Y eso es súper importante, cambiar ese mindset. Y en ese sentido, ellos argumentan la importancia de hacer tests, prácticas, exámenes regulares. No por generar más notas y poner presión a los estudiantes, sino porque los exámenes te fuerzan a confrontarte con la autogeneración del material. Te ayudan a intentar a resolverlo por ti mismo. Y esto ilustra de forma muy clara los huecos en tu conocimiento y además refuerza la práctica específica de tengo que generar este conocimiento en este contexto en particular, que es una prueba de preguntas que no sé, con una limitación de tiempo, etcétera, que es, en muchos casos, si eres estudiante y estás escuchando esto, la forma en la que vas a tener que generar este conocimiento, ¿no? Entonces, abogan por testear regularmente o autotestearse. Varias formas de hacer esto, aparte de hacer test per se, puede ser, por ejemplo, intentar generar conocimiento antes de absorberlo. Es decir, si vas a leer un capítulo de un libro, de algo que quieres aprender o una clase que quieres ver, antes de ver la clase y viendo un poquito el tema o el índice de contenidos, párate a pensar, ¿qué sé yo de este tema? ¿Qué diría yo de este tema? ¿Qué argumentaría? ¿Cómo hilaría los temas? Y dedícale un par de minutos a intentar elaborar tú los argumentos antes de absorberlos de forma pasiva de otra persona. Y esto es muy importante, además de porque va a consolidar mejor la generación del aprendizaje, porque va a evidenciar de forma mucho más clara aquello que tú pensabas que resulta que es erróneo. Porque es muy fácil escuchar algo de fuera y decir, ah, ostras, es verdad, y pensar que ya lo sabías, cuando si te hubieran preguntado anteriormente habrías dicho lo opuesto. Si te lo has preguntado y lo has dicho, cuando se te confronta con una realidad diferente, vas a ser más capaz de decir, o sea, pues estaba equivocado. Y eso tiene miria de beneficios a nivel cognitivo, pero también a nivel personal y psicológico. Entonces, como conclusión, creo que lo más importante es intentar olvidar o perder esta idea de que nuestra memoria funciona como una grabadora, que es exposición y repetición, y eso hará que se imbuya el conocimiento entre nosotros. No funciona así. Es más bien como un músculo que tienes que practicar. Y tienes que practicarlo en las tareas que tiene que hacer y cuanto más variada sea el entorno, pues más versátil vas a ser y más integrado vas a estar ese conocimiento. Y por tanto va a ser algo a muy largo plazo. Y formas de hacer esto, pues como os podéis imaginar, es hacer pues, lo que estoy haciendo yo aquí ahora, contárselo a los extraños, intentar hacer resúmenes sin mirar las notas, como el método Feynman, que es súper útil, hacer un canal de YouTube para contárselo, dar la turra a tus amigos, buscar test online. Hoy en día puedes utilizar las IAs precisamente para decirle, mira, estoy estudiando este tema, hazme un examen al respecto, pero no me digas las respuestas. Como mucho, dame pistas sutiles en caso de que te las pida
de la dirección, pero no me dé las respuestas a no ser que te las pida de forma explícita. Intentar que, en este caso la IA, sea un poco un tutor socrático que te orienta en lugar de un proveedor, un oráculo de respuestas globales. A mí me resulta súper interesante, voy a seguir leyendo un poquito más de los autores, tengo unos cuantos artículos más, tengo un par de libros al respecto, voy a embeberme de este material, si encuentro algo más os lo contaré. Quiero también ver cómo hila esto con no solo el aprendizaje cognitivo, sino el aprendizaje motriz y qué dice la investigación al respecto, contrastarlo con mi experiencia y os reportaré con más información al respecto. Un saludo, espero que lo hayáis disfrutado, dejadme abajo en los comentarios lo que opináis al respecto.